Muy maravilloso. Así que bueno, hoy vamos a seguir compartiendo en 1 de Samuel capítulo 21. Allí estamos hablando del tema panes sagrados. Hoy nos va a tocar hablar acerca de la espada de Goliat. Hoy vamos a hablar de esa espada que trajo muchos recuerdos a David. Y dice la escritura de la siguiente manera, y dice el título: David huye de Saúl. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro, y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a qué te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David: y solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos. Aunque el viaje es profano, cuanto más no serán santos hoy sus vasos. Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y David dijo a Ahimelech: no tienes aquí a mano lanza o espada, porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió: la espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí, envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: ninguna como ella, dámela. Pueden sentarse. Hoy vamos a hablar de esta maravillosa historia muy conocida en la Sagrada Escritura para muchos, como es la historia de Goliat, la historia de David. Una historia impresionante, impactante. Todos, o la mayoría de los estudiosos o de los lectores bíblicos, han pasado por allí y se han sorprendido por esta historia. Una historia que hasta el día de hoy se habla. Hasta el día de hoy se habla de aquella maravillosa historia de aquel gigante. Algo sorprendente, algo que para muchos podría ser una fantasía, pero es una realidad y es una verdad. Todo lo que la Escritura nos dice o nos enseña es una verdad absoluta, no es una verdad cualquiera. Porque cualquiera dice: yo tengo la verdad. Otros dicen: yo tengo la verdad. Y no es la verdad absoluta. Porque para usted es una verdad y para otro es otra verdad. Pero cuando hablamos de las Escrituras es una verdad absoluta. Es decir, no se puede contender, no se puede dudar de las Sagradas Escrituras, ya que fueron inspiradas por el Señor. Lo dijo el apóstol Pablo, recordando allá en la segunda carta, en la carta a Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre sea preparado para toda buena obra. Y no es una historia más, sino que es algo que es una verdad que vamos a compartir acerca de esta espada. Vamos a hablar de este hombre llamado David, el rey David, ninguno como él.
el hombre inmortal, podríamos decir, que inmortalizó su nombre o su reinado, ya que la Escritura dice que no había otro como él en toda la tierra. Hay dos reyes famosos en toda la historia, que fue David y el segundo que fue Salomón, su hijo. Dice que no había otro sabio en toda la tierra como el rey Salomón. Así que cuando hablamos de reyes, tenemos como punto de referencia a David, el hombre que era conforme al corazón de Dios. Pero se conoce mucho de la historia del rey David y se habla de sus hazañas, se habla de sus proezas y su valentía, se habla de sus grandezas, pero pocas veces se habla de sus temores. Pocas veces se habla de que él tenía miedo, así como cualquiera de nosotros tenemos temores. Dentro de nosotros siempre hay temores, temores a morir, temores a enfermarnos, temores a fracasar, temores a que pueda ocurrir lo peor. Tenemos miedo y quizás somos perseguidos por ese miedo desde la niñez. Siempre comparto con el caso, por ejemplo, mi esposa, y siempre hablamos del temor de ella y de sus grandes temores, o su gran temor, que es el miedo a los sapos. Y un día hablando con ella acerca de este miedo, porque es un miedo sorprendente, impresionante. Es un miedo que al principio, cuando comencé a vivir con ella, me asustaba a mí también. Ahora ya no, ya me adapté, ya me acostumbré. A los primeros momentos, los primeros años, como yo no sabía, pegaba esos gritos. Y cuando yo salía corriendo con una piedra, un palo, buscaba a ver qué era lo que pasaba. Y una culebra, decía yo. Cuando ella me decía, un sapo, me decía. ¿Qué puede hacer un sapo para mí, por ejemplo? Quizá para usted es de las personas que dicen, ay, ¿dónde tengo miedo a los sapos? Hasta los agarro, los puedo tomar. Pero para otras personas es un miedo aterrador. Y présteme atención y usted dirá, ¿qué tiene que ver esto con esto? Ya va a entender. Tiene terror. Pero también comencé a hablar con ella, como si yo fuese un psicólogo, preguntándole, ¿por qué le tienes tanto miedo a los sapos? ¿Qué te pasó en tu niñez? Porque muchas de las actitudes, escuche y presta atención, muchos de los miedos que usted vive fueron causados en su niñez. Fueron traumas que usted recibió. Y ella me cuenta que cuando era una niña, una tía agarró un sapo y la persiguió. Ella se encerró en un cuarto y la tía por maldad se lo tiró por encima. Y ella dice que casi se muere infartada. Imagínese usted el terror, el miedo que ella tuvo que tener en ese momento. Pero que hasta hoy, a su edad, con los años que tiene, cristiana, y aún enseñando o aún motivándola a vencer ese miedo, no ha podido vencerla. ¿Y sabe qué me dice ella? Me dice, deja que me muera con ese miedo. Pero yo no quiero vencer ese miedo. Porque psicológicamente vencer el miedo es enfrentarlo. Psicológicamente los psicólogos recomiendan que debemos enfrentar esos miedos. Si le tiene miedo al sapo, debe agarrar un sapo y acariciarlo, llegar al punto de tocarlo y de vencer ese miedo. Si es a la araña, otros a las culebras o serpientes. Yo, por ejemplo, le tengo temor a las serpientes porque yo sé que ellas, si me muerden, me matan, y tengo terror. Y a mí me daría miedo tocar una serpiente. Me daría terror. Aunque puedo controlar un poco el miedo, hay momentos en la vida que no. Por ejemplo, cuando voy manejando en mi moto y pasa una culebra, yo levanto los pies. Porque pareciera que se me va a enrollar en los pies o me va a agarrar. Y aun cuando voy en carro, créame, hago como que con ganas de levantar el pie. Aunque el carro es difícil que se meta una culebra porque da una velocidad. Pero son nuestros miedos. ¿Y sabía usted que cada uno de ustedes está luchando con un miedo? Unos al sapo, otros a la culebra, otros a las ranas, otros a las cucarachas, otros al ratón. Y así sucesivamente. Hay temores, hay miedos. Otros al miedo a enfermarse, otros al miedo al morir, otros miedo al fracaso.
otros miedo al perder, otros en muchos sistemas o muchos momentos tienen miedo. Sería alguien difícilmente decir a alguien contra alguien y que diga: yo no le tengo miedo a nada. Hace poco vi un muchacho, estaba compartiendo uno de los muchachos que trabaja conmigo el campo, y lo mandé a hacer algo y me dijo: a eso sí le tengo yo miedo. Y le dije: no creo. Por lo que conozco de ti, pareciera una persona que no le tiene miedo a nada. Y me dijo: sí, a eso sí le tengo miedo. Quiere decir que a la persona que usted crea y considere más fuerte y valiente, dentro de él hay un miedo, hay un temor. Por eso yo creo que aquellos hombres que gritan más y que se la tiran de machos y de fuertes son los hombres más cobardes y que tienen más miedo. Perdóneme que voy a poner al descubierto esto, pero lo voy a poner al descubierto. El hombre que se considera más macho en la casa, más fuerte, es un hombre cobarde, lleno de miedos, de temor e inseguridad. Y que cree que mostrando esa fortaleza, esa fuerza, cree que gritando más fuerte, todo el mundo le va a tener miedo. Y tiene miedo a ser descubierto, a que es una persona débil, frágil. Por eso usted ve personas que ni siquiera usted dice: no, yo no lloro. Hay hombres que le han dicho: los hombres no lloran. Y esconden detrás de ellos a alguien con mucho temor y miedo. Porque desde niño, cuando se cayeron, o desde niño cuando les pasó algo, su padre le limpió las mejillas y les dijo una gran mentira y le dijo: los hombres no lloran. Yo no sé cuánto le dijeron: los hombres no lloran, no lloren. Y es una gran mentira. Los hombres somos más llorones de lo que usted cree. Y ni se diga si está borracho, porque cuando está borracho es más llorón. Llora porque dentro de él hay sentimientos, porque dentro de él hay un corazón, hay humanidad, porque dentro de nosotros hay temores y tenemos miedo a ser descubiertos. Y muchas veces nos presentamos como el más valiente, como el hombre aguerrido, y muchas veces las personas nos ven de esa forma. Nos ven como el más valiente, el más guerrero. Y voy a decir algo acá que para muchos es impresionante, o no quisiera quizás escucharlo, pero voy a decir una gran realidad. ¿Cuántos hombres de Dios y mujeres de Dios que usted ve inalcanzables, hombres que usted cree que son los más valientes y mujeres las más valientes, dentro de ellos están luchando con temores? Dentro de ellos hay un miedo también que les persigue, por más fuerte que seamos. Y por eso voy a darles hoy una enseñanza, pero muy poderosa, en el nombre de Jesús, acerca de esta espada y acerca de nosotros. Por eso no podemos confiar en nuestras fuerzas, ni en nuestros conocimientos humanos, ni en nuestros logros, ni en nuestra economía. Tenemos que poner toda la confianza en el Señor, porque hay temores. Aquella hermana que quizá usted ve que ora mucho y que ayuna y que es fuerte en el Señor, también está llena de temores y de miedo, y tiene su propia lucha y su propia batalla. Hombres que usted ve quizás inalcanzable, mi pastor, quizás usted dirá: es un hombre de guerra, un hombre valiente. No, no es que yo sea mi valiente, me hago el valiente y me hago el fuerte, pero soy un hombre igual que todos ustedes, con debilidades, pero con la fortaleza ¿en quién? En Cristo Jesús. Con la confianza ¿en quién? En el Señor. Con la confianza ¿en quién? En la palabra. Y que he vivido momentos difíciles, sí, pero he aprendido a confiar en el Señor. Cuando vienen los días turbios y los días tristes y los días oscuros, cuanto más debo confiar en el Señor.
es cuanto más entendemos que somos frágiles. Por eso dice la Escritura, y alguien me puede ayudar si quiere, dice que si la ciudad fuera amurallada, en vano sería si Jehová no la guarda. Si el que vigila la ciudad, escuche bien, puede vigilar, pueden haber muchos vigilantes, pero en vano sería si Jehová no la guardare. Y por eso dice que el caballo se prepara para la batalla, pero de Jehová es la victoria. Usted puede hacer muchos esfuerzos humanos y puede darse de muy valiente y de muy fuerte, pero créame que cuando usted aprende a poner la confianza en Dios, las cosas son grandes y poderosas y grandes victorias. Los hombres con más poder económico y político aquí en la tierra son los más frágiles y los más débiles y los más cobardes, podríamos decirlo de esta forma, o con más llenos de temores y miedo. ¿Usted no sabía eso? ¿Cuántos sabían eso? Si no lo sabía, lo voy a aprender hoy. Los hombres más poderosos económicamente, políticamente, militarmente, aquí en la tierra son los más cobardes o más frágiles, más débiles. Y usted dirá, son valientes. No. ¿Por qué no se atreven a andar sin guardaespaldas? ¿Por qué no se atreven a andar en la calle sin seguridad? ¿Por qué no se atreven a andar en carros sencillos y no blindados? Porque tienen miedo. Tienen miedo a que los asesinen. Por eso es mejor la confianza en Dios. Por eso yo me agarro mejor del Salmo 34, versículo 7, que dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. En una oportunidad, al gran predicador Gigi Ávila se acercaron a una cruzada para asesinarlo. Un hombre con un cuchillo. Y les dijo a los servidores que lo querían atajar: ellos déjenlo que suba. Y esa noche Gigi Ávila estaba predicando: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y permitió que subiera. Y cuando el hombre comenzó a tirarle con el cuchillo, no pudo acercarse, cayó de rodillas, largó el cuchillo y comenzó a llorar. Y se convirtió a Cristo en aquella noche. Y dijo: yo soy un brujo que vine a matarte, pero algo me impide. Era el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo que lo guardaba, los ángeles de Cristo. Uno de mis maestros y mentores, Javier Ceballos, un peruano, hombre de Dios, un hombre que me enseñó muchas cosas. Y él me cuenta que un día, estando en la ciudad de San Félix, tenía una mesita, una especie de joyería, vendía relojes, vendía muchas cositas allí, vendía barquillas. Y llegó un hombre con una pistola y lo apuntó y le dijo: dame todo lo que tienes. Y él dice que levantó la mano, y creo, porque ese es un hombre de Dios, dice él: levanté mi mano y lo reprendí y le dijo: el Señor te reprenda. El hombre cayó al suelo y no se podía levantar, la pistola cayó por el otro lado, y así agateando agarró la pistola y se fue gateando entre la multitud y se fue. El poder del Espíritu Santo. Por eso mi confianza está en el poder de Dios y no en mis fuerzas. Y ya va a entender por qué estoy hablando de esto. Estoy hablando de David, del famoso David que mató a Goliat. No mató a cualquier persona, mató a un gigante. Derribó a un gigante que tenía aterrorizado a un ejército. ¡Qué ironía! Un ejército poderoso como el ejército de Israel, teniendo el respaldo de Dios, un simple inmortal o un simple impío tenía aterrorizado, escuche bien, a todo un ejército. Por eso yo no creo en aquellos brujos que se la tiran de brujos, que dicen que son brujos y quieren aterrorizar a un grupo de cristianos o a un hombre de Dios. Créame, si hay alguien que tiene miedo a la brujería, entonces no está confiando en el poder de Dios. Pero que se levanten todos los brujos si quieren, pero Jesucristo está con nosotros. Yo creo en ese poder.
Hay gente que tiene temor, terror, porque su vecino es brujo, porque el de la esquina es brujo. No me dejaron dormir en la noche, me dio el dolor de cabeza, son los brujos que me están tirando brujería. Entonces, ¿dónde está su confianza? Si usted tiene a Cristo, ¿dónde está su confianza? En la palabra. ¿No dice la Escritura que más poderoso es el que está con nosotros? ¿Por qué entonces tener miedo? ¿Por qué entonces aterrorizarnos de esas cosas si tenemos uno más poderoso? Tenemos uno más grande. Y hay cantidades de cristianos que tienen terror y pavor. Escuche bien, porque a la cuadra están haciendo brujería. Yo diría como dijo Elías, y no porque yo sea valiente, pero yo diría como dijo el profeta Elías, que hagan todo lo que quieran, que llamen a sus dioses, que se corten, que hagan sus sacrificios, que hagan todo lo que quieran. Pero cuando el hombre de Dios o la mujer de Dios invoca el nombre de Jehová, los demonios tiemblan, lo dice Santiago. ¿Crees que hay un Dios? Los demonios también y tiemblan a la presencia de Dios. Por eso, yo no soy de esos cristianos, o no me considero de ese grupo que dice, oré y llegué con un dolor de cabeza. Fui a orar por fulana o por fulano y por eso me vinieron los procesos. Se me levantó el enemigo. No, que el Señor lo reprenda. Más grande el que está con usted. Amén. Jesucristo está con nosotros. Amén. Y mi confianza no está en las fuerzas. Amados, hay gente que se confía en sus propias fuerzas. Hay gente que se confía en sus conocimientos. Y dice como Sansón, confiado, saldré de esta como muchas veces salí. Yo voy a salir de esta confiando en su fuerza, confiando en su conocimiento. Y dejaron de poner la confianza en Dios. Por eso, como nación de Venezuela, debemos poner la confianza en Dios, en el Señor. Él es nuestro Dios. A Él servimos, a un Dios vivo. David venía de derrotar a gigantes, de pelear batalla y conquistar. Las mujeres de Israel cantaban, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Lo habían puesto más grande que el rey. Imagínense usted la honra que había recibido David. Si esa honra que recibió David no hubiese tenido humildad, lo hubiese llevado al fracaso. Por eso crea, hermano, escuche y preste atención. Cuando usted comience a prosperar, cuando usted comience a crecer económicamente, espiritualmente, Dios comience a usarlo, sea más sencillo y humilde de corazón. No sea arrogante ni altivo. No sea altivo y arrogante. ¿Sabe por qué? Porque el día que usted se convierta en un arrogante y un altivo será destruido. Caerá por su arrogancia. Lo conocemos, Nabucodonosor, la historia de Nabucodonosor, el rey que se enalteció, se enorgulleció de todo lo que había hecho y cayó. Todos van a caer algún día. Pero si se mantiene humilde y sencillo, de corazón, entonces verá la gloria de Dios. Irá de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, y saldrá victorioso. Por eso hay gente que crecen un poquito y ya son tan arrogantes, tan altivos, soberbios, sin darle gloria a Dios, sin saber que lo que ha logrado, lo ha logrado porque Dios lo permitió y que todo se lo debemos al Señor. Entonces encontramos un David que estaba huyendo. Habían temores, había miedo en David, sí. Si alguien dice que no había miedo en David, entonces ¿quién era David? ¿Acaso no era un hombre humano como todos nosotros? Tenía miedo. El rey Saúl lo perseguía para matarlo. Y huyendo llegó aquí a este sacerdote, a Ahimelech. Le pidió panes, pero también le pidió una espada. Se sentía desprotegido, se sentía
frágil, se sentía que estaba siendo atacado por un rey y que podía fallecer del todo. Hay momentos que nos sentimos desarmados, que nos sentimos sin fuerzas. Hay momentos que sentimos que hemos perdido la fe, que hemos perdido la batalla. Muchas veces nos sentimos en esa condición. He perdido la batalla. Me persigue el rey para quitarle la vida. No era cualquier persona que lo perseguía. Era el rey Saúl, el rey de Israel, que quería quitarle la vida a David, porque había sido ungido como el rey de Israel. Saúl no quería que se levantara otro rey. Él quería ser el rey hasta el final de sus días. Pero Saúl no sabía que Dios lo había desechado por su arrogancia, por su altivez, su desobediencia, y había levantado a un joven. Lo había ungido Jehová Dios. El Espíritu de Dios había venido sobre David. Y cuando él derrota al gigante, no lo derrotó porque él era muy valiente, o porque era fuerte, o porque sabía de batalla. ¿Sabe por qué lo derrotó? Porque él dijo: en el nombre de Jehová, este gigante va a caer. En el nombre de Jehová.